El peso ya está en tu pecho ahora. ¿Lo sientes? La respiración corta y el aire frío indican que estás a punto de encarar la propia sombra en la geometría del colapso. Aquí es Aleph Figarsen, y te voy a lanzar a la prensa de alta presión sin aviso previo, porque existe una verdad que evitas. El confort es tu jaula de vidrio. Te inmoviliza mientras drena tu densidad operativa y te silencia mientras te transforma en un espectro inútil ante el logos. Entiende que el impacto lapida, pero el confort erosiona el carácter con la precisión de una falla estructural de la voluntad. Si quieres sobrevivir a lo que viene, prepara la base estructural, porque en el minuto 7 entrego el protocolo de mando para la expropiación de la flaqueza. Ahora, encara esto con la frialdad de un estratega. Levántate de esa zona tibia o acepta ser descartado como escombro en el vacío de autoridad del mundo gélido. La inercia cobra el cuero seco. Apostar por tu fuga es la estrategia más segura del mercado, pues tu columna de gelatina no soporta el torque de una verdad seca sin buscar el exilio de la razón. Eres un activo estratégico de baja densidad, un pilar de mimbre sosteniendo una bóveda de estupidez que se desmorona al primer signo de tensión mecánica. El mundo gélido no tiene espacio para quien cultiva la homeostasis de la flojera mientras el cerco se cierra sobre el territorio sitiado. Mira tu reflejo y ve la soberanía de polvo que defiendes con tanto ahínco mientras la realidad atropella tus pretensiones de mármol. El vacío de autoridad será llenado por quien muerde la realidad, mientras tú te disuelves en la topografía de la insignificancia humana. Si el ardor te asusta, tu decreto de nulidad ya fue firmado por la propia historia. Tracciona la carga ahora o acepta tu papel de detrito existencial. Escribe en los comentarios: fuego en la jaula. ¿Eres operador o espectador? Suscríbete al canal ahora y activa la notificación para garantizar que el ruido del mundo no soterre tu nueva frecuencia de poder. El tiempo de ser tibio se acabó. Ahora somos el acero que corta la inercia. Ejecuta con precisión. Imagina la prensa de la realidad cerrándose despacio sobre ti, sintiendo el aire denso contra la piel mientras el mundo cruje en una sinfonía de reconstrucción necesaria. El olor a metal caliente sube como un aviso táctico y cada paso hace que el suelo vibre como si la realidad probara tu integridad estructural entera ahora. Es en este escenario brutal donde el carácter gana forma, no en la almohada de seda o en la zona de seguridad donde los adormecidos desaparecen bajo la cúpula de ignorancia. La fuerza no nace de la calma, nace del impacto y de la presión extrema que compacta la esencia y expulsa la secreción de excusas. El pensamiento flojo murmura: espera un poco más, pero esa dulzura es el veneno silencioso que paraliza tu mando y te entrega al descarte existencial. Esa voz interna cobra tu vida en cuotas de vacilación constante y gris. El secuestro amigdalar es tu carcelero invisible, drenando tu brío mientras te enfocas en la homeostasis de la mediocridad en vez de estabilizar el pulso en el caos. Tu muralla cedió porque permitiste que la neurosis de confort infiltrara los cimientos, transformando tu córtex prefrontal en un pantano de excitación estéril. Cada concesión a la facilidad fue un ladrillo removido de tu estructura de defensa, dejando el perímetro expuesto a la entropía existencial que devora a los desprevenidos. No existe accidente en tu quiebra moral. Existe solo la cosecha técnica de años cultivando una biología de fuga bajo el pretexto del equilibrio. La anatomía del flojo revela una degeneración volitiva que impide cualquier tracción real en el asfalto de la vida bruta. Para interrumpir el colapso, debes primero aceptar que tu arquitectura de vidrio es una invitación abierta para la destrucción total. Cada golpe envía un temblor por tu sistema hasta la base, forzándote a decidir qué necesita realmente ser extraído de tu inclinación a la fuga y a la sumisión. Remover las partes obsoletas duele, pero es un dolor limpio de construcción bruta, no el sufrimiento estancado del fracaso protegido por excusas de mimbre. La fuerza no es volumen, es forma, es el núcleo duro que sobra después de que el corte correcto es aplicado con maestría técnica en la oficina del caos. Cuando dominas la presión y el cincel, aprendes a trabajar contra la propia inercia y a estabilizar el pulso bajo el desastre inminente. Renace en el impacto. Hay horas en las que la vida decide aplastarte solo,
para ver si finalmente despiertas del coma conductual en el que te metiste. En esos instantes, el confort muestra su cara de erosión, robando tu capacidad de reaccionar al colapso. Traba el maxilar y aguanta. El mausoleo del ego necesita ser implosionado para que el suelo reciba el pilar de granito de la soberanía operacional sin las fisuras de la vanidad antigua e inútil. Incinerar el autoengaño genera el torque necesario para romper la gravedad de la mediocridad, permitiendo que el operador recupere el control de su centro de gravedad. La ruptura no es un evento estético, es una maniobra de ingeniería que exige la expropiación de la flaqueza a través del dolor deliberado y del esfuerzo seco y agresivo. Deja de simular virtud en el territorio sitiado y acepta el trabajo sucio de decapitar la vacilación que aún habita tus movimientos matutinos y cobardes. El brío renace cuando la esperanza es amputada y sustituida por la disciplina ciega que no acepta negociaciones con el cansancio o con la duda. El operador de élite sabe que el vacío dejado por la ilusión es el único espacio donde la verdad puede finalmente anclar. La geometría del colapso es implacable con quien intenta remendar una soberanía de papel con mentiras de mimbre y promesas de un mañana que nunca llegará. Debes descender al nivel más bajo de tu propia insignificancia para entender que nada de lo que construiste hasta aquí resiste la prueba del impacto gélido. Estrellar la creencia en tu propia especialidad es el primer paso para ganar el temple exigido por quien pretende gobernar el propio destino en el caos. El fuego de la realidad no consume lo que es sólido, solo revela que estás hecho de paja y buenas intenciones que no valen un gramo de brío real. Acepta la demolición como un regalo técnico y deja de lamentar la caída de un imperio de cenizas que nunca tuvo autoridad sobre sí mismo. El aumento de torque ocurre en el exacto momento en que dejas de luchar contra el hecho de que estás roto y comienzas a juntar el escombro útil. Lo que arde, pesa y desafía es lo que realmente te lapida para el próximo nivel de conciencia y de densidad operativa en esta arquitectura de ruina. El impacto no viene para destruirte, viene para revelar lo que sobra después de que las capas flojas de algodón caen bajo el calor de la verdad seca. Acepta el dolor de la construcción ahora, pues la estructuración de tu postura bajo presión es el único territorio que realmente te pertenece en el vacío. La mente intenta sabotearte ahora, cuando estás a punto de romper el viejo patrón de mediocridad, inyectando duda para mantener la homeostasis del fracaso. El cuerpo lo siente primero. El aire se pone pesado y el pecho aprieta como metal caliente pegado por dentro. Esto no es miedo, es fricción. Y la fricción es el prerequisito obligatorio de tu forja personal y de tu expropiación de la flaqueza. Mantén el foco absoluto. Mantén el pulso estable mientras la realidad diseca tu autoengaño con la precisión de un arquitecto de sombras en la necrópolis de pretensiones. No eres especial por pasar por esto. Eres solo un dato estadístico en la topografía de la insignificancia humana hasta que decidas traccionar el peso. La indiferencia gélida del cosmos no se importa con tus planes o con tu seguridad de papel en un mundo de granito hostil y seco. La única variable bajo tu control es la rigidez de tu fibra y la capacidad de dominar el impulso interno que clama por tregua o por descanso. Si retrocedes ahora, el vacío de autoridad consumirá lo que restó de tu brío y solo quedará el exilio de la razón en el pantano de los olvidados. El cerco está cerrado y la única salida es a través del impacto frontal contra la pared de concreto de tu propia estancación milenaria. Respira profundo y traba el maxilar para la colisión inminente. La topografía del fracaso es vasta y acogedora para quien prefiere el baluarte de arena de la conformidad al riesgo del enfrentamiento técnico y brutal. El mundo es un cerco de indiferencia gélida que no escuchará tu lamento cuando la estructura finalmente ceda bajo el peso de tu propia debilidad biológica. Entiende que la naturaleza desprecia el vacío de mando y llenará tu vida con la voluntad de terceros si no asumes el filo de tu existencia. La soberanía de polvo es el destino de quien confunde descanso con derecho y seguridad con virtud, ignorando que el logos exige tributos de sudor y de fibra. Exiliar el confort es una medida de supervivencia para quien no acepta ser solo un espectro en la cúpula de ignorancia de la plebe mental y floja. El mundo como es no tiene filtros de protección.
es la fuerza bruta que aplasta lo que no es piedra y silencia lo que no es verdad. Voy a entregarte 3 movimientos básicos que transforman gente floja en gente resistente. Un golpe en la boca del patrón automático de fuga constante. La primera presión es la ejecución inmediata, sin cualquier calentamiento emocional previo o simulación de preparación en la oficina de tu autoengaño. Ejecutar sin calentamiento es un golpe en la boca de tu tendencia de planear para no actuar, rompiendo el ciclo de masturbación mental que te mantiene estático. La vida no pide preparación, pide presencia. Entras en la forja sudado, jadeante y bajo presión máxima de carga estructural inmediata. El impulso surge, la incomodidad aprieta y debes moverte antes de que la parte floja comience a negociar tu cansancio terminal y cobarde. Va a doler, habrá sudor frío subiendo por la columna, pero es en ese micro instante donde rompes el patrón de espectador y asumes el mando técnico del brío. Siente el aire denso entrando en el pulmón, el pecho pesando y la nuca calentándose bajo el roce del yo antiguo que se rehúsa a morir en la geometría gélida. Ese yo antiguo es el peso muerto que impide que tu acero gane la dureza necesaria para cortar la inercia del mundo moderno y hostil en el que vivimos. Aceptar que parte de ti va a quemarse duele y te hace dudar de todo, pero sostener la tensión sin huir es lo que cambia tu postura ante la realidad bruta. Actuar es tu único norte táctico ahora. Mira lo que debe hacerse y ejecuta con el estómago revolviéndose y el cuerpo pidiendo pausa desesperadamente. Ese es el momento del brío. La presión es el factor de sedimentación que transforma el carbón en diamante bajo la bóveda de soberanía imperial. No pidas menos carga, pide hombros más anchos y fibra de granito para soportar el impacto. El bloque de granito que sostiene tu nueva identidad necesita ser forjado en el silencio de la ejecución seca, lejos de los aplausos y de la validación de la plebe mental. La arquitectura de dolor es el fundamento de cualquier imperio personal que pretenda resistir la geometría del colapso y al tiempo gélido del cosmos indiferente. Si la carga está pesada, agradécele al logos, pues el peso es lo que impide que seas llevado por el viento de la insignificancia humana y del lodo existencial. Estabiliza tu centro de gravedad y mapea 3 variables de salida mientras el caos opera a tu alrededor con la furia de una prensa industrial. No existe suerte para el operador de élite. Existe solo el cálculo frío y la resistencia de la fibra bajo estrés máximo y continuo. La disciplina es el ácido que disuelve la flojera y revela el metal rubio que habita tu interior más profundo y bruto. Sostén el peso con la fuerza bruta del carácter, no con la fantasía de inspiración infantil que se apaga al primer signo de tedio o presión externa. Cada centímetro de avance es conquistado en el campo de batalla de la voluntad, donde el cincel invisible te está esculpiendo por dentro ahora, sin piedad. La tercera fase es la permanencia. Cualquier flojo tiene un momento de coraje, pero el operador de élite vuelve al fuego al día siguiente sin vacilación táctica. Cuando repites el ciclo de acción inmediata y sustento, algo hace clic en el cuerpo y la mirada gana el anclaje necesario para liderar el caos en el territorio. Sientes que ya no estás a la deriva, sino al mando de una estructura que tú mismo forjaste bajo presión de granito y verdad gélida. Si el confort aún intenta jalarte al fondo, es prueba de que el proceso funciona y tu resistencia aumenta. El aire entra áspero, raspando la garganta, pero no retrocedes porque no falta fuerza. Falta solo sostener el impacto del logos soberano en el vacío. Estás luchando contra la versión antigua que susurra promesas de descanso para llevarte de vuelta a la jaula tibia donde los débiles se pierden vivos. Decide quién manda en tu sistema ahora, tú o tu patrón flojo que busca el alivio inmediato de la tensión y del miedo a la realidad bruta. Cuando el acero interno cruje, los hombros se abren y el corazón late más pesado por pura presencia operativa y soberanía real conquistada en el golpe. Siempre tuviste la potencia. Solo faltaba el coraje de encararte sin la anestesia del entretenimiento barato y de las excusas de mimbre de siempre. Vivir como rehén de la indecisión es el verdadero exceso. El tiempo de ser invisible se acabó en el instante en que muerdes el asfalto. Mapea el terreno.
Identifica las amenazas y ejecuta la maniobra de expropiación de la flaqueza antes de que la inercia interna consolide el cerco contra tu voluntad. En territorio sitiado, la vacilación es la sentencia de muerte más rápida que el sistema puede aplicar contra tu integridad estructural y tu brío. Protocolos de respiración en 4 tiempos deben ser usados para oxigenar la mente, mientras la duda intenta arrastrarte al pantano de la inercia floja. No busques refugio. Conviértete en el refugio para tu propia razón en medio del bombardeo de la mediocridad externa que busca tu fin inmediato. El mando debe ser seco y directo. Haz lo que debe hacerse y amordaza el lamento que brota de tu herida de vanidad antigua. El valor del operador es medido por su capacidad de mantener la forma original incluso bajo la presión del desastre. La ingeniería exige precisión y ausencia de sentimentalismo barato. Mira el escombro del colapso e identifica qué puede ser traccionado aún en la subida. Cierra los oídos a la validación barata y enfócate en el sonido del impacto de tu propio brío contra la realidad bruta del suelo de fábrica existencial. Cada movimiento debe tener un propósito funcional y un objetivo definido en la topografía del fracaso para que el avance sea verificable y sólido. Si estás perdido, vuelve a lo básico. Respira, traba el maxilar y ejecuta la tarea más inmediata con precisión quirúrgica de un verdugo. La soberanía no es un regalo. Es una conquista diaria arrancada de las garras de la propia pereza atávica que reside en el fondo de tu pecho. El perímetro está bajo tu mando, pero la vigilancia debe ser eterna para evitar la infiltración de la duda y del cansancio. Sostén el estado de alerta hasta que la película antigua estalle dentro del pecho y la respiración finalmente baje al abdomen soberano y agresivo. Cuando la mente deja de ofrecer salidas fáciles, el silencio interno del yunque mental trae una claridad cruda e imperial para el operador de élite. En esta etapa, la identidad floja se despega y sientes una firmeza que ya no tolera tu propia versión débil y sumisa ante el mundo gélido. El cuerpo intenta negociar de nuevo en la marca del cansancio, pero ya sabes que la voz del descanso es la voz del óxido y de la exhalación. Reafirma tu nueva postura. El mundo observa tu columna y pregunta si vas a retroceder ahora o si vas a morder el asfalto con furia. La incomodidad pulsa en las costillas, pero empujas 1 centímetro más ahora, calcinando la vanidad que quedó en el fondo. Al cruzar el límite del dolor, entras en el territorio donde la mayoría falsifica fuerza, pero donde nosotros buscamos estructura real y verificable en el fuego constante. El roce comienza a hacer sonido. Un crujido interno indica que algo viejo y podrido está finalmente soltándose de tu pecho y de tu alma estructural. El peso emocional del cobro de lo que pospusiste intenta doblarte, pero lo encaras con la mirada fija y el maxilar trabado por el brío absoluto. Quien aguanta el roce, moldea su propio destino. Quien huye de él, se vuelve juguete de las circunstancias y resto de fundición en la necrópolis de pretensiones fútiles. La señal exacta de la lapidación es el ardor que compacta el alma y expulsa la vacilación del sistema de mando central e imperial. El acero calentado y prensado necesita ahora el golpe decisivo para fijar la forma definitiva de tu nueva soberanía. El silencio de la presencia total sustituye al ruido de la fuga. El universo se calla para observar a quién eliges ser bajo presión máxima de carga. Eliges firmeza, no por deseo, sino por inevitabilidad de carácter forjado en el fuego y en el desprecio absoluto por el alivio falso y mediocre. El mundo aprende tu nombre por la densidad de tu presencia y por el anclaje de tu mirada que no se desvía de la realidad bruta y gélida del cosmos. El alivio no forma a nadie. Actúa ahora y afirma tu soberanía sobre tu propia biología barata de primate, acosado por el miedo a la muerte y al fracaso. Tu presencia ganó densidad. La respiración se estabilizó y ya no existe el concepto de intentar, solo el de ser y ejecutar con precisión quirúrgica. El decreto final es el fin de la era de la vacilación. Eres el herrero y el acero simultáneamente en el vacío. La columna no se dobla bajo el peso porque la base fue sedimentada en el dolor y en la expropiación de la flojera que antes gobernaba tu centro de mando. El tiempo de ser adormecido fue enterrado por el peso de tus propias decisiones brutales y por la vigilia eterna que ahora define tu perímetro de poder. La solidez que se enciende dentro de ti
Es la prueba técnica de que la prensa funcionó y la escoria emocional fue removida del sistema operativo. Tu nueva identidad habita el impacto verificable, no las promesas vacías de quien teme el calor del yunque y el sudor de la ejecución seca en la oscuridad. Siente el silencio táctico del vacío operacional. Es el espacio donde tu voluntad gobierna sin interferencias del ego miedoso y fútil del pasado. El mundo reconoce la autoridad de quien no retrocedió en el fuego y trató el tedio como un enemigo. Tu presencia debe ser tan densa que la mediocridad alrededor se sienta agredida por tu ejecución silenciosa e implacable en el día a día del territorio. Neutraliza tus flaquezas biológicas tratándolas como errores de un sistema corrompido que necesita ser corregido ahora, en el calor del impacto y del esfuerzo seco. El cansancio es solo un dato irrelevante que tu cuerpo usa para sabotear tu ascenso al próximo nivel de poder real y soberanía de granito puro. En el nivel avanzado, dominas tu propia biología y la colocas al servicio de un propósito gélido y mayor que tu voluntad momentánea y fútil. El hambre de resultado debe incinerar cualquier deseo de reposo, tratándolo como la flaqueza terminal que realmente es en el vacío del mando. Conviértete en el factor que estabiliza el caos a través de la disciplina técnica. El logos habla bajo, a través de tu acción milimétrica y agresiva, exigiendo que cada segundo sea un ladrillo en la construcción de tu imperio de granito. El sistema reconoce solo impacto verificable y resultados medidos en escala de soberanía real y fuerza bruta en el yunque del caos cotidiano y seco. La despersonalización táctica de tu lado sensible es la única forma de operar con eficiencia máxima en la oscuridad del territorio sitiado por la plebe mental. Si aún buscas motivación, no entendiste nada sobre la mecánica bruta del universo y la topografía de la insignificancia humana ante el tiempo. El universo respeta solo la fuerza del movimiento constante y la resistencia de la materia lapidada en el impacto de cada día sin tregua. El veredicto es seco. O eres ley en tu territorio, o eres esclavo del confort que se pudre. La inercia tiene un precio que no acepta cuotas. La aniquilación lenta de tu dignidad ante la eternidad y el logos soberano de la realidad cruda. Si aún sientes dolor, eso es la última centella de vida, probando que aún no eres un fósil de mediocridad en la necrópolis de pretensiones. La elección es terminal. O eres el martillo que moldea la realidad, o el clavo que recibe golpes hasta desaparecer en la madera podrida del olvido. El tiempo de escuchar se acabó. El tiempo de ser la prueba viva de la resistencia comenzó ahora y no permite pausas para la autoindulgencia. El peso de tu insignificancia es la carga eterna que debes matar ahora, antes de que te entierre en la jaula dorada del confort. El nacimiento del operador de élite exige la muerte de la carcasa floja y la expropiación de la duda. El acero no tiene memoria de cuando era solo mineral bruto. Solo corta lo que se opone a su voluntad y a su dureza imperial y seca. Cada oportunidad ignorada es un clavo en el ataúd de tu relevancia, una deuda de sangre que la vida cobrará con intereses de arrepentimiento y dolor. No habrá misericordia para quien eligió el sueño de la razón mientras la forja estaba abierta y el fuego solicitaba el alma imperial de mando. La consecuencia es el espejo gélido que mostrará al monstruo de mediocridad en el que te convertiste por pura cobardía y amor al alivio barato y vil. ¿Prefieres el ardor de la evolución o la putrefacción de la estancación protegida por excusas de mimbre en la bóveda de estupidez? El resultado final será tu propia muerte en vida si no traccionas el peso ahora con el pulso firme. El próximo nivel es para pocos operadores de élite que tienen el brío de amordazar al animal interno. Si quieres blindar tu perímetro contra el ruido de la plebe, suscríbete ahora y comparte esta martillada con quien necesita despertar del coma. Actúa o sé triturado por el tiempo. Trasciende la escoria operacional. El veredicto es inevitable y la sentencia será ejecutada por la propia biología que desintegra lo que no posee función soberana en el vacío del mando imperial. Acepta el dolor del crecimiento o prepárate para el vacío de una existencia que pasó por el mundo sin dejar marca o filo en el granito de la historia. O te vuelves el maestro de tu reactividad hoy, o serás el desecho emocional de mañana, descartado por la prensa de la historia y del tiempo. La inercia es el cáncer de la voluntad humana y el confort
Es su tumor primario que debe ser amputado sin anestesia emocional o lamento. El martillo golpeó y el sonido resonó en el vacío de autoridad definitiva de la realidad bruta y gélida que nos rodea. La soberanía es tuya o de nadie en el territorio sitiado por la mediocridad de la plebe. El tiempo de estar adormecido se acabó. La sellado definitivo del perímetro fue concluida y la transmisión ahora se disuelve en la liturgia del silencio y de la ejecución milimétrica y agresiva del brío. No hay más espacio para palabras. Lo que queda es el brío, el logos y la densidad de tu nueva estructura interna forjada en el fuego seco. Si aún esperas una señal, la señal fue el golpe que acabas de recibir en el pecho y en el alma durante esta autopsia. El destino está sellado en el acero y la realidad no acepta pedidos de disculpas tardíos o lamentos de mimbre de quien falló en la base. El ciclo de la flojera fue roto permanentemente para quien tuvo el coraje de permanecer en el yunque hasta el fin de la transmisión gélida. A partir de ahora, tu silencio debe ser tan productivo como tu grito. Fin de la línea. El operador asume el mando.